esta noche, en esta clase magistral, clase masterclass que estamos aquí ahora reunidos. Pues bien, vamos a aprovechar al máximo este tiempo que tenemos y poder tener una breve presentación. A ver, un momentito, por favor, si me permiten. Estamos, ¿no? Este es ya, listo. ¿Me confirman que están viendo la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? No sean tímidos, chicos. Sí, perfecto. Bien. Aquí está, excelente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Recordarles bien que estamos en la especialización de la tesis, análisis de datos y artículos científicos. Y la sesión que nos lleva ahora está referida a la elaboración y publicación de artículos científicos. Bien, desarrolla la estructura de tu artículo científico a cargo de Andes Negocios Tecnológicos. Bien, vamos a revisar aquí. Bien, Andes Centro de Negocios Tecnológicos es una iniciativa de la Universidad de San Martín de Porres, aquí en Lima. Eh, Inicia operaciones en enero del 2016 con la finalidad de apoyar el desarrollo de empresas innovadoras en el país, invirtiendo y brindando servicios de comercio electrónico, marketing digital y educación en negocios y tecnología. edX.p es la plataforma que ofrece cursos de especialización. Place.p es la plataforma que ofrece una tienda online de bajo costo para emprendedores y colaborado más de 150 equipos de emprendedores. Bien, en esta oportunidad, como ustedes pueden ver en esta lámina, ok, está a cargo de mi persona, Elizabeth Huizaveria, soy doctora en educación, también de la San Martín de Porres, del Instituto de la Calidad de la Educación. Bien, esto fue en el 2016, maestra en Administración de Negocios por parte de la Universidad de Carlos Palma, bachiller y licenciada en Bibliotecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy investigadora de RENACYT ya desde el 2017 hasta la fecha. Cuento con una amplia experiencia, ¿no? En el tema de la trayectoria académica. Me desempeño como docente de pre y de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, impartiendo cursos de seminario en investigación 1 y 2, así como seminario de tesis en posgrado 1, 2, 3 y 4, y brindo constantemente capacitaciones especializadas, ¿no? En elaboración de proyectos de investigación científica en universidades, ¿no? Como la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, esto en Tacna, ¿no? También la Universidad Nacional Altiplano, en Puno. Como especialista en calidad educativa, investigadora y conferencista, aporta a sus clases el curso de elaboración y publicación de artículos científicos con una sólida, base metodológica y práctica, orientado a sus estudiantes en la producción y difusión de conocimiento académico de alto impacto. De hecho, que en este momento también estoy asesorando tesis de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en México, en la UNAM. Bien, dicho todo esto, ¿no? Ya desde el 2017, como les decía, vengo trabajando el tema, ¿no? Correspondiente a, a la asesoría de tesis, como también a la escritura de artículos. Entonces, todo esto ha llevado precisamente a tener una vasta experiencia en el tema. Así que yo creo que ustedes están acá reunidos para que podamos exponerles, pero a su vez también escucharles las dudas que ustedes puedan tener al respecto y darles orientaciones para que puedan ustedes aprovechar al máximo el producto que puedan estar avanzando hasta el momento. Así que vamos a empezar con todo. Y empezamos diciendo con algo muy sencillo, ¿no? A ver cómo investigo o cómo empiezo a investigar, ¿no? Esto es frecuente en una investigación, llámese para tesis o llámese para artículo. Y empieza por algo muy sencillo y muy básico y elemental, que es primero me planteo el problema, ¿ok? Tengo que identificar un problema y sobre ese problema empiezo a desarrollar la investigación.
Bien, por ejemplo, ahora que estamos en una situación muy complicada de inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, coger aquí un problema, ¿no? Y que tantos de diferentes miradas los podemos aprovechar. Y es que ahí empezamos, ¿no? A desarrollar este problema que tenemos, ¿no? También vemos de qué manera podemos justificar la pertinencia y aprovechamos si el estudio que vamos a realizar va a dar algún aporte teórico, va a dar un nuevo aporte metodológico, va a dar algún aporte práctico. Entonces, todo eso se va sumando, ¿no? A la justificación de la investigación. Y en algunos casos también mencionan la importancia del tema que estamos eligiendo. Dicho esto, entramos al tercer punto referido a delimitar el alcance de la investigación. Es decir, a ver, la investigación vamos a realizarlo en Lima metropolitana, en Lima provincia, en algún distrito, ¿no? En un colegio, en una universidad. ¿Qué lugar exactamente vamos a desarrollar? ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que precisar. Y el alcance, el tiempo, el periodo va a ser en un mes, va a ser un periodo, un semestre, va a ser en todo un año, ¿no? Va a ser un corte, por ejemplo, un corte transversal en un periodo exactamente, o es un estudio longitudinal, ¿no? Donde está recogiendo una serie de años, ¿no? Que me permite tener una data para poder realizar comparaciones. Entonces, todo esto me ayuda a mí, ¿no? A ver, a determinar el cuarto punto, ¿no? Selecciono el método. Ahora es que el qué, el cómo lo voy a hacer, ¿no? Y ahora el cómo lo voy a hacer. ¿Cómo? Entonces va a ser un enfoque cuantitativo, ¿no? Va a ser un enfoque cualitativo, un diseño, un tipo de investigación, llámese descriptivo, correlacional, ¿no? Explicativo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a trabajar? ¿Con qué diseño voy a trabajar? ¿No? Tengo encuesta validada, voy a construir una encuesta, te tengo mis expertos, ¿no? Manejo el SPSS para investigaciones cuantitativas, pero puedo utilizar el Atlas T para investigaciones cualitativas, pues bien. Ok, entonces yo ya empiezo, ¿no? A desarrollar todo esto y algunos, y sobre todo este tesis se maneja bastante, ¿no? Bien, a ver, para no salirme de mi brújula, de mi norte, ok, tengo, por ejemplo, mi matriz de consistencia, mi matriz de operacionalización de variables que me permite no salirme de mi rumbo, de mi ruta de trabajo, ¿ok? Entonces, luego de esto, ¿no? Lo que necesito ahora empezar es desarrollar ya propiamente la investigación, ¿no? Ahora lo que tengo que recoger es obtener la información. Voy a aplicar los instrumentos, voy a obtener la información, voy a desarrollarlo, voy a presentarlo, ¿ok? Lo presento de manera descriptiva, ¿no? Probablemente necesite de repente comparar variables y todo eso me lleva a mí, ¿no? Ahora ya tener la información y lo que tengo que hacer es analizar esos datos, ¿no? Y para eso están los instrumentos, ¿no? Ya decía el SPSS, ¿no? Ya decía el Atlas T, ¿no? Y algunos casos, por ejemplo, que son las cualitativas, lo que voy a hacer es una triangulación de datos, ¿no? Entonces, bien, tengo todo ello, ahora lo que hago es analizar estos datos a profundidad para poder responder precisamente a los problemas que me había planteado y parte de mis objetivos también. Dicho esto, ya casi finalizando, ¿no? Tengo ya mis conclusiones de mi investigación. Bien, tengo las conclusiones, listo, y ahora ya terminado la investigación, lo que empiezo a hacer es tener todo eso redactado, ¿no? Y lo que busco ahora es comunicar estos resultados. Bien, voy a comunicar estos resultados, ¿no? A través de algunas revistas, ¿no? Que se encuentran en las determinadas bases de datos, porque ahora lo que vamos a buscar precisamente es que los artículos que presentemos no tengan que estar en base de datos, llámese indexadas o no indexadas, ¿no? Y en preferencia ahora se busca que sean revistas en base de datos indexadas. Entonces, de manera muy general, ¿no? Este es el proceso de una investigación.
Para ello, también hay que tomar en cuenta alguna terminología que tenemos que tener en cuenta. No todos los términos son similares. Parecen, pero no lo son. Por ejemplo, un artículo académico, como ustedes pueden leer acá, es un término general para referirse a diversas clases de trabajos que se publican en las revistas académicas. Bien. Ahora hay otro también que es algo mucho más puntual, no es un artículo científico, viene a ser aquí una clase de trabajo ya académico, pero que da cuenta de una investigación. Entonces ya viene propio de una investigación que cumple todo el proceso anterior. Todo este proceso ha cumplido y a este se le llama artículo científico. Pero un artículo científico es aquel artículo que ya está en la revista, ¿ok? Que ya está visible, que uno puede entrar a la red, puede entrar a las bases de datos, hace la búsqueda de la revista, perdón, del artículo y ya está visible. Bien. Pero antes hay un término que también nosotros lo usamos a veces indistintamente y es el manuscrito. ¿Qué es el manuscrito? Es el trabajo en que el autor de correspondencia envía a una revista y que se suele denominar manuscrito. Es decir, ese trabajo de investigación que el autor, como los coautores han trabajado, lo presentan a la revista, no en lo que se llama el OJS, lo envían por esa plataforma y a ese documento, a esa investigación, no se le llama todavía artículo científico, se le llama todavía manuscrito. ¿Ok? Ya luego ese manuscrito de haber sido depositado en repositorio de la revista, lo que va a pasar es que el editor lo revise, ¿no? Puede que lo acepte, puede que no lo acepte, hay una previa revisión, y luego lo que hace es cruzar, ¿no? Si pasa, por ejemplo, no cumple las líneas editoriales de la revista, lo que hace es pasar a la fase de la revisión de los pares, ¿no? Doble ciego y todos esos detalles para que aceptado, se publica en la revista y ahí sí podemos llamar artículo científico. Entonces el artículo científico se inicia como un manuscrito. Listo. Ahora, ¿cómo desarrollar un artículo científico? Tomemos en cuenta estos puntos que son claves. ¿Cuáles son? Primero, hay que revisar la literatura. A ver, nosotros creemos, pensamos, ¿no? que determinados temas son interesantes. Sin embargo, si no hay literatura, nosotros mismos cuando estamos investigando o cuando estamos desarrollando o asesorando tesis o escribiendo a la par también con los estudiantes, no lo que decimos es primero, revisa la literatura, revisa si tu investigación tiene base teórica. Eso es importantísimo, porque si no lo tiene, no vas a avanzar, no se va a poder avanzar. Una investigación sin base teórica, sin la solidez teórica, no puede avanzar, no va a avanzar de hecho. Y a su vez, como primer punto, ya tenemos el sustento teórico, vamos al segundo punto, ¿no? Donde se habla del diseño de la investigación, ¿ok? Lo que hacemos es diseñar la investigación, ¿no? Enfoque, tipo, diseño, ¿no? A ver qué voy a hacer, el cómo voy a hacer, cómo voy a desarrollar el artículo. Y aquí yo me hago un paréntesis, ¿no? Siempre para escribir un artículo, en la mayoría de casos se recomienda aprovechar, por ejemplo, la tesis, ¿no? Ya tenemos el producto casi terminado, entonces aprovechemos a trabajar la tesis. ¿No? Precisamente de la tesis se puede salir un artículo, así también puede salir un libro. Entonces hay varios productos que puede salir producto de la tesis. Entonces aprovechemos ello, ¿no? Y podemos coger el diseño, ¿no? Armamos lo que se dice de la tesis, y luego de ello, ¿no? Corresponde ya a la ejecución. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ejecutar como tal, ¿no? Vamos a empezar a desarrollar los resultados. Vamos a empezar a ordenarlos dependiendo de cómo está estructurado nuestros objetivos, o sea, ese es el orden que tenemos que seguir, no podemos hacerlo de manera indistinta, no hay un orden y ese orden es cómo hemos planteado los objetivos específicos. Entonces, lo que se hace es ejecutar la investigación, ¿no? Y luego lo que se hace es la compilación, compilamos y analizamos esos resultados, ¿no?
Analizamos esos resultados, que en muchos de los casos lo llamamos también la discusión, ¿no? Discutimos esos resultados, ¿bien? Y esto con la finalidad de que ya no se quede una investigación a un nivel descriptivo, porque a veces en la ejecución de la investigación lo que se hace es describir los resultados o aplicar el experimento, ¿no? Desarrollar, ¿no? Las entrevistas, etcétera, el instrumento que hayamos elegido. Pero en el cuarto punto es lo que ya se habla, el abordaje es el análisis propiamente de estos resultados, ¿no? Y finalmente es la redacción del manuscrito, ¿no? Redactamos el manuscrito dependiendo de las reglas editoriales de la revista a donde nos vamos a presentar, ¿no? Algunos trabajan con la ISO, trabajan con el APA, ¿no? Otros trabajan con Vancouver, otros trabajan con MLA, así que es indistinto, ¿no? Y hay que estar muy atentos a qué revista o cuáles son las normas, ¿no? De la revista. En algunos casos nos agilizan mucho más porque inclusive las revistas incluyen plantillas de cómo debemos presentar el artículo. Es más, nos dicen, no, usa el Times, no, o usa Arial número 12, número 11, ¿no? Una cosa así, se empieza a especificar todo en la plantilla, así que es lo más fácil, lo más sencillo. Entonces, por ese lado, se puede aprovechar las plantillas que algunas revistas lo presentan. Bien. Siguiente, las etapas para desarrollar un artículo científico. ¿Cuáles son las etapas? Aquí tenemos. Uno, fundamentos y tipos de artículos. Bien, vamos a ver qué tipo de artículos vamos a trabajar. Un ensayo de investigación, ¿no? De opinión. ¿Qué tipo de artículo vamos a presentar? Entonces, normalmente lo que se valoran más son los artículos de investigación, ¿no? Porque son inéditos y estos sí les interesan mucho a las revistas. ¿Qué se toma en cuenta para desarrollar un artículo? Esto es muy importante, ¿no? El título, las palabras clave, la introducción, y ustedes van a darse cuenta que en todas las etapas están marcados en negritos, en negritas, perdón, que es la IMRD. C también, pero ahorita ya les voy a decir. ¿Ok? Entonces estamos hablando del título, las palabras clave y la introducción. Bien, las fuentes de información están las tablas y las figuras, porque normalmente un artículo científico ya aceptado no se pone toda esta información. Se incluye también los métodos y la citación. Bien, se incluye también los resultados, que es la parte medular de la investigación. Tanto el resultado como la discusión son los apartados, etapas, ¿no? Más importantes, podríamos decirlo, porque es aquí donde se ve el aporte de la investigación. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos que tener muchísimo cuidado qué cosa, o sea, cómo vamos a presentar los resultados y cómo y esta discusión se va a manejar, ¿no? Se van a presentar. Ya casi, ¿no? Como penúltima etapa está la conclusión, ¿no? Concluimos, respondemos a los objetivos y también se incluye el resumen, que básicamente va en 200 palabras, ¿no? Y que muchas veces esto va casi en el segundo punto también se incluye. ¿No? Y finalmente es la publicación en el artículo científico. Ahora también sabemos y hay que ver, ¿no? ¿Dónde voy a publicar? ¿No? Que es también otro detalle, ¿no? A ver, quiero publicar en una revista que esté en la Web of Science, que esté en Scopus, que esté en Cielo, ¿dónde quiero? ¿No? ¿Dónde quiero? Entonces ahí también está el tema, ¿no? ¿En qué parte, en qué revista quiero que se publique mi primer o los determinados artículos que tenga? ¿Ok? Entonces esto también es importantísimo porque es clave para el desarrollo de esta etapa. Bien, y yo les decía acá, vuelvo a retroceder, ¿no? Ustedes ven acá en negritas, el IMRDC. ¿Ok? El IMRDC, que es casi unas siglas, ustedes pueden ver aquí, ¿qué es el IMRID? ¿Ok? Es un formato estandarizado, ¿no? En todas las revistas. Ustedes tienen que ver ahora, de ahora en adelante, todas las revistas tienen una estructura para presentar sus artículos, ¿ok? Empieza de
la introducción, ¿no? Que comúnmente es similar a todos, la introducción, ¿no? Está el método o los métodos, en algunos casos se llaman materiales y métodos, ¿no? En otros sencillamente se llaman métodos. Tenemos también los resultados y estos resultados están acompañados sí o sí la discusión. Igual, resultado de discusión, y discusión. Acá como primer punto, pues ahí tenemos esta opción. En el segundo se va de frente a las conclusiones también. Y en otro caso tenemos también las implicaciones y las conclusiones. Bien, entonces esta estructura se maneja dependiendo de la revista a la que voy a presentarme. ¿Ok? Anteriormente este esquema, esta estructura no había, no existía, o sea, era indiferente, pero ya en las últimas, en la última, por lo menos década, ¿no? Y un poco más, esto se ha estandarizado y forma parte de una estructura de una revista. Eh, ¿Qué más podemos aprovechar de del IMRD? ¿No? Que la introducción, ¿no? A diferencia de la mayoría, uno podría decir, ah, bueno, pues la introducción igual que la tesis, ¿no? A ver, la introducción es lo que dice, introduzco el tema, ¿no? Presento el tema, ¿no? Y todos los capítulos que voy a desarrollar. En una revista, en un artículo de investigación, no es así. Bien, en la introducción normalmente se coloca eh, la base teórica y a su vez el problema. El problema acompañado de los objetivos que voy a realizar en la investigación. Es algo que diferencia, ¿ok? Frente a una tesis. Entonces, esto es importantísimo, un punto de diferenciación. Y después el resto de los temas son similares. Aquellos que están realizando una tesis se van a dar cuenta que es muy, muy similar. Quizás en algunos casos los títulos cambien, pero es muy similar al desarrollo de una tesis. ¿Ok? Entonces, para que ustedes tomen en cuenta ese detalle. Ahora, vamos, seguimos avanzando con las etapas. El uso ético de la información. No sabemos que en estos últimos años y más ahora en este contexto de la IA, ¿no? Hablamos de la ética de la información, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado aquí en el país, en la política, ¿no? Y en el mundo académico, ¿no? Del plagio, del copy-paste? Y ustedes pueden ver acá algunos títulos, ¿no? El nuevo caso de plagio de tesis doctoral apunta al presidente del Parlamento alemán. Es algo bien curioso que esta situación cuando se da en el extranjero, normalmente las autoridades que están involucradas dimiten, no dejan el cargo, pero acá en el Perú pues no suele pasar eso, ¿no? Entonces, digamos, las reglas no son distintas. Este, y eso es interesante porque también tenemos que ver, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos ser condescendientes con el uso ético de la información. No, y a su vez también ustedes pueden ver, no solo en la política, sino también en la literatura. Seguro que han escuchado en su momento, hace varios años, ¿no? Que Alfredo Bryce también fue involucrado con los plagios, ¿no? En varias obras. Así que si vamos observando, ¿no? El manejo de la información, eh, a la luz de nuestro propio trabajo, tenemos que darnos cuenta que la información que vamos a presentar tiene que ser verídica, tiene que ser real, ¿no? No tiene que ser manipulada, ni tiene que ser copia y pega y pegado, ¿no? O, en el peor de los casos, y hablando ahora en la actualidad, ¿no? Que sea el copia del ChatGPT o de Gemini, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Entonces, eso también forma parte, ¿no? Forma parte ahora del uso ético de la información, de la probidad académica en la cual nosotros estamos involucrados. ¿Hasta qué punto vamos a ser condescendientes, ¿no? Y es un dilema ahora que en estas fechas se viene discutiendo a la luz de la inteligencia artificial. ¿Cuánto vamos a ceder? Si bien es cierto, el ChatGPT puede ser el que compila toda la información, pero el autor, ¿no? De todo el trabajo, por más que utilicemos al ChatGPT, nosotros somos los responsables, digamos, de la situación en la cual se está presentando. Entonces, hay que ser muy cautelosos, ¿no? Con estas situaciones que
estamos, ¿no? Constantemente en el expuestos, ¿no? Por no decirlo, estamos expuestos a este tipo de situaciones. A veces la practicidad nos dice, bueno, copiamos y pegamos, ¿quién se va a dar cuenta? Pues ahora sí tenemos diferentes programas, software, ¿no? Que recogen estas coincidencias que entre comillas decimos, bien, pero que se toman como plagio, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener muchísimo cuidado porque en definitiva no suele pasar que nos pasa factura. No nos pasa factura y si, por ejemplo, algún revisor de sus artículos encuentra un alto porcentaje de coincidencia, pues definitivamente en primera ya lo descarta, ¿ok? Ya le pone la anotación de descartado, ¿no? Porque ya no va a ser aceptado en ningún momento su manuscrito. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? Con el uso ético de la información en sus manuscritos, porque esto genera y conlleva problemas. Ahora, ¿cómo evitamos el plagio? Bueno, de una u otra manera hay medidas que algunas universidades ya lo han empleado, ¿no? Detectan alguna partecita de plagio, lo que hacen es inmediatamente retirarlo de la universidad, ¿no? Entonces, algunos son, digamos, han tomado medidas drásticas pero, pero lo que tenemos que hacer nosotros es ser muy cuidadosos, ¿no? Normalmente lo que tenemos que recoger y hacer es mirar, ¿no? Mirar la redacción, usamos una cita corta, usamos una cita larga, o lo que hacemos fácilmente es un parafraseo. ¿No? Y ustedes pueden ver aquí lo que dice el artículo 2, numeral 8 de la Constitución, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la propiedad sobre dichas creaciones y su producto, y a su producto. Bien, entonces la forma de la citación, ¿no? Es muy sencillo, es con las comillas, ¿no? Y en ese momento ya esta universidad sacaba, no te comas las comillas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener también precaución. Y esto sí está penado, aunque no tenemos en este momento en ningún caso, ¿no? Que está privado de la libertad, pero ya en el artículo 219 del Código Penal, peruano, ¿no? Dice que el plagio es un delito contra la propiedad intelectual que es un derecho humano. A ver, y dice el artículo 219, así, textual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años, ¿no? Y 60 a 180 días multa el que con respecto a una obra la difunda como propia en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, ¿no? Atribuyendo a otro la autoría o titularidad ajena. No, es que no le he pasado al comentario de Willy. Estoy leyendo lo que dice esta lámina, ¿ok? Y lo que dice el artículo 219 del Código Penal peruano. O sea, esto es un delito. No, aquel diría, profesora, ¿cómo va a pensar? ¿Cómo va a creer? No, dice que está privado de libertad. 2 a 8 años. O sea, con 2 años obviamente no entras, ¿no? No te privan, pero con 4 sí. No, de 4 a 8 ya es una sentencia, pues ya clara. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo evitar el plagio, sencillamente con una cita corta, una cita larga o el parafraseo. Bien, es la única forma para evitarnos los problemas del plagio. Por eso no te comas las comillas. Y como yo les decía, tenemos programas antiplagio. Bien, tenemos programas antiplagio y estos programas que ustedes pueden ver son varios, ¿no? Desde el más conocido, a ver, el más rankeado, el Turnitin, ¿no? Tenemos el Plag, ¿no? Tenemos el Plagiarins, ¿no? El detector, tenemos el Docode, ¿no? El Beeper, el Compilatio, el PaperRater, el Plagium, ¿no? Y también inclusive cuando uno está en Google, ¿no? También tiene algunos programas, perdón, tiene algunos programas donde, ¿no? Se permite hacer una revisión de hasta tres.
¿no? Son algunos, obviamente hay más, ¿no? O sea, hasta tres, pero como ustedes sabrán, el más conocido es el programa, el software del Turnitin, ¿no? Así que la mayoría de las universidades, ¿no? Hasta donde yo conozco, ¿no? La mayoría trabaja con el Turnitin. Por lo menos en el Perú y a su vez también en algunas de México trabajan con el Turnitin. Así que es bueno saber eso, ¿no? Porque precisamente nos vamos habituando, ¿no? Cómo funciona este programa de antiplagio. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde laboro, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, acceso a la cuenta, ¿no? En diferentes tipos de usuarios, ¿no? Uno, como profesor, ¿no? Donde pedimos a los estudiantes que elaboren sus trabajos y luego eso lo pasamos por el programa del antiplagio, ¿no? Y los alumnos mismos saben con cuánto de similitud tiene. Otro, por ejemplo, lo tenemos en calidad de asesor de tesis, ¿no? Como asesor antes de la sustentación, se pasa el programa, ¿no? Y también indica el porcentaje de similitud. Ahí hay un detalle, por ejemplo, en San Marcos tenemos hasta el 20%. Antes teníamos hasta el 10%. Hace 2 años o 3 ya teníamos hasta el 10%. Así que la coincidencia la exigencia era bastante alta, pero ahora creo que la mayoría también está trabajando con el 20%. Entonces ahora con tranquilidad los chicos pasan, ¿no? El 20% llega a 21, con 21 pues sí se le hace la observación, ¿no? Y se le dice, a ver, por favor, regrese, ¿no? Regrese y corrija, ¿no? Y absuelva esa dificultad que ha salido. Entonces, mire, tenemos dos, uno como profesor, ¿no? Otro como el rol de asesor de tesis y otro aquellos que son directores, ¿no? Directores en cargos, pues tienen el acceso para poder revisar, ¿no? A ver el grado de coincidencia que han tenido. Entonces, desde la universidad los manejamos desde tres tipos de roles. Y a su vez uno acá puede ver, ¿no? Todo lo que ustedes están viendo, seguro que ustedes lo han hecho. ¿No? Y vamos viendo, ¿no? A ver, desde qué páginas, ¿no? Qué porcentaje van teniendo y ustedes van entrando uno por uno, ¿no? A ver, hacer la revisión, ¿no? Entonces lo que hacen normalmente y aquí, sobre todo en el Turnitin, se recomienda que se haga un parafraseo. ¿Ok? Aquí lo mejor que se puede hacer, no citas cortas, no citas largas, como dirían los alumnos, no a este tipo de citas, sino al parafraseo. Es como lo entiende mejor este programa, el Turnitin. ¿Ok? Entonces eso tengamos que tener en cuenta. Un detalle no menos importante que les quiero dejar, porque también a la luz de la práctica del ejercicio, lo que muchas veces estudiantes ¿no? Y a personas seguro como ustedes que están ya concluyendo sus tesis, ¿no? Este, y lo que dicen, a ver, quiero asegurarme que el programa que voy a pasar por el Turnitin no tenga el 20% o el 30%, ¿no? Y me invaliden mi tesis. Y lo que hacen es pasar, o sea, piden algún contacto, piden algún amigo que esté trabajando en una universidad, ¿no? O está por el vicerrectorado de investigación y dice, por favor, ayúdame a pasar mi tesis, ¿no? Para ver con cuánto porcentaje estoy, ¿no? En similitud y si puedo reducirlo antes, mucho mejor. En ese favor que se hace, muchas veces sus artículos o sus tesis son depositadas en el repositorio de esa universidad. Y ustedes ni se enteran o ni sabían, ¿no? Y que tranquilamente dicen, ya, tienes solamente, bueno, tienes el 30%. Entonces, bien, yo lo que voy a hacer es bajarle, voy a corregir y lo que voy a hacer es bajarle. Efectivamente lo vuelve a pasar y efectivamente salió menor. A ver, sale 10 o 15%. Listo, contento, feliz, se va, ¿no? A su asesor, ¿no? A la revista, todo chévere y presenta su manuscrito, ¿no? O presenta la tesis e inmediatamente los evaluadores, ¿no? Los dobles ciegos para revistas y digamos, las autoridades o el mismo asesor pasan por el programa, por el Turnitin y, problema, está a un 80% de similitud. ¿Pero qué pasó, profesora? ¿Qué sucedió? Un grave error.
a mí me ha pasado y he visto, no es que yo lo he hecho, no es que yo le he dicho a mis chicos, ¿no? Es más, yo siempre le digo a mis estudiantes, no lo pasen o no lo depositen, que no se deposite porque es ahí el gran problema. Yo tenía, por ejemplo, tuve dos casos en mi escuela. Uno, que la estudiante terminó la tesis, bien, no tuvo ningún problema en esa primera fase, ¿no? Y la informante, que era nosotros, por ejemplo, en San Marcos, por lo menos en mi escuela, ¿no? Lo que hacemos es llamar a otros colegas de otras universidades nacionales como internacionales. Entonces, nosotros tenemos esa opción. Lo que hacemos es eso. Entonces, desde la escuela invitamos a una colega de la Católica y esta colega, bien, en su buena intención, lo que hizo es pasar por el Turnitin. Miren, que es de San Marcos, pasó la tesis por el programa de Turnitin de la Católica. Y lo que hizo, pues bien, entonces ella entregó todo este informe, entonces el alumno pues está feliz, ¿no? Ah, tengo observaciones para aquí, para allá, listo. Pero recuerden, en nuestro caso, el procedimiento es que al término, antes de 1, 2, 3 días, antes de la sustentación, pasa por un informe de similitud, pasa por el Turnitin. Entonces, ahí es donde se genera el problema. Se pide el informe, se pide la tesis, se pasa por el Turnitin en San Marcos y problema. Esta tesis era un autoplagio que ya había sido depositada en la Católica, que la informante, el jurado, había pasado, ¿no? Y que no lo estaba aceptando como producto de la San Marcos. Gran problema, porque ahí tuvimos que hablar con la profesora, que en su momento, bueno, hizo el gran apoyo, sin embargo, generó un gran problema porque se demoraron meses para retirar la tesis del repositorio de la otra universidad. Y obviamente el tesista no podía sustentar la tesis hasta que no se levante esa observación porque el tema procedimental de los documentos, todo tiene que estar listo y sustenta inmediatamente al día siguiente se envía toda la documentación al repositorio de la universidad. ¿No? Y no se podía avanzar. Y tomó meses para que saliera del sistema de la otra universidad y recién cuando estuvo liberado, recién se pudo continuar con el proceso de la sustentación de tesis en San Marcos. Otro problema, y ese por lo menos era manejable. Por ejemplo, en otra universidad, donde ustedes están relativamente cerca, que es la UCIL, ¿no? Una de las estudiantes del último año pues trabajaba, ¿no? En el repositorio de esta universidad, ¿no? Y tenía su propia tesis, ¿no? Así que tenía el acceso directo, no había ningún problema, ella lo pasó por el programa, listo, lo llevó a la universidad, lo presentó al profesor y el profesor bien, dijo que está bien, perfecto, chévere. Terminó, ¿no? Terminó el curso porque lo trabajaba durante el curso y finalmente, ella también pues termina el trabajo, ya no trabaja ahí, se va a otra universidad y ella continúa con la tesis, terminó la tesis y listo. Empezaron todos, ¿no? A revisar y listo, no viene observaciones, listo. 3 días antes de sustentar la tesis. Se pasa nuevamente por el programa de Turnitin y, gran problema, se había depositado en la UCI, en el repositorio de la UCI. Menudo problema porque la estudiante ya no trabajaba en ese repositorio, en esa universidad, ya no tenía el acceso. Por más que se le pidió, ¿no? al jefe a su jefe, que también era colega nuestro, digamos como que el círculo era más cercano, intentábamos ayudar, ahí sí tomó casi un año levantar la observación, o sea, retirar de esta universidad la tesis, la investigación que había desarrollado. ¿Ok? Pero imagínense, a veces nosotros decimos, no, bien, es fácil, es sencillo, yo me aseguro, tengo que tener todo súper claro, pero yo entiendo a veces la ansiedad, pero esto genera grandes problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha cautela cuando vamos a hacer uso, ¿no? De eso.
de estos programas que nos ayudan. Nos ayudan, ¿no? Pero también nos dan algunas limitaciones y eso lo vamos a ver en las preguntas. Entonces, ustedes están dándose cuenta que en estas dos primeras fases es importantísimo, ¿qué cosa? La investigación, ¿no? Estamos en la investigación, estamos ya en el manuscrito, recuerden, manuscrito, terminado todo el proceso y publicado, recién estamos hablando de un artículo de investigación. Entonces, este manuscrito, lo que se hace, aquí estamos todos, lo que se hace es enviar a quién, al editor de la revista. Bien, listo, ya conseguí la revista, ok, conseguí la revista, listo, a ver, le presento mi manuscrito por el sistema, ¿no? Antes se había por correo electrónico, ahora no, ahora hay un sistema ya uniforme que se llama el OJS, por ahí se ingresa toda la información, la comunicación es todo por ese canal. El editor mira, revisa, te dice acuso recibo y te dice lo siguiente. Bien, y en varios casos también me ha tocado, ¿no? A ver, estimada Elizabeth Wisaberia y los demás autores, ¿no? El artículo que usted ha presentado es muy interesante, ¿no? Sin embargo, sería recomendable que su manuscrito se presente a otra revista, ¿no? Con las siguientes características. Entonces, ya lo que hacen ellos es decirte, ok, mira, la línea temática no va con nosotros, va con otros temas y te sugiero que revises otras revistas. Te dicen ese tema, no sé, te sugieren que lo hagas por otro canal, otras revistas. Te dicen, o también te pueden decir, mira, voy a pasar a la siguiente etapa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a revisar por pares, ¿ok? Y ellos, esa revisión de pares, no puede ser ciegos, son expertos también, ¿no? Y lo que dicen es, a ver, vamos a escuchar los que dicen, ellos van a leer tu manuscrito y ellos van a dar una opinión. Normalmente las opiniones son tres, ¿no? Y acaban viendo. Se acepta en primera difícilmente, pero se acepta algunos casos, otros aceptan pero con cambios, ¿no? Y ahí te pasan una lista, te dice, a ver, hay que mejorar tal tema, el título, el objetivo, la metodología, ¿no? Las reglas de citación no está de acuerdo a las normas de la revista, etcétera. Y en tercera te dicen, ¿sabes qué? El artículo se rechaza. ¿Y por qué se rechaza? Porque como hay tres pares, ¿no? Dos te dicen que no y uno te dice que sí, entonces, pues, la diferencia. Por eso siempre eligen un grupo, o sea, un grupo de impares, ¿no? Para que haya el voto dirimente. ¿Ok? Entonces, al ser aceptado, ¿no? O el aceptado con cambios, en un periodo de tiempo tú levantas la observación, no es que te vas a demorar un año, eso tiene que ser cortísimo también, ¿no? Y finalmente se acepta y ahí recién tu manuscrito ya se denomina artículo científico. Miren cómo va todo este proceso. Es muy sencillo, pero a su vez también demanda tiempo, ¿no? Algunos, por ejemplo, yo en este momento, ¿no? En este momento, por ejemplo, estoy con un tesista, ¿no? Esperando la respuesta de una revista que presentamos que está indexada en Scopus y que todavía no lo han, por ejemplo, se ha enviado ya el manuscrito, pero todavía no lo han revisado ellos. Hasta donde sabemos, esta revista se demora bastante, ¿no? Así que, bueno, hay que seguir esperando lo que ellos nos dicen. Eh, Ahora ustedes saben, y esto es muy conocido, ¿no? La IA, ¿no? La inteligencia artificial ahora ya está en la investigación. Y ahora último que hoy estaba escuchando, ¿no? Estaba en una charla en un evento internacional de la UNIR, la Universidad de Antioquia, que es un evento en Colombia, en Medellín, ¿no? Donde está hablando ahora los desafíos que tenemos con la IA en la investigación, ¿no? En tema de acreditación y otros más, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el ChatGPT, ¿no? Como el Gemini, son programas que nos ayudan o son programas que compilan. En realidad, ¿no? Lo que hacen ellos es compilar. Tú le das toda la información, les pones el mejor prompt y ellos lo que hacen es compilarte todo. No es que te están generando nuevo conocimiento, sino que sencillamente te compila, te ayuda, ¿no? Y que a nosotros, por ejemplo, lo que tenemos que hacer, y si estamos ya en este campo, ¿no? Es tomarlo como un aliado. No es que me voy a excluir de esto. No es que no lo voy a considerar para nada. ¿Lo puedo tomar en cuenta? Claro que sí. ¿No? Me ayuda y que cada uno de ellos tiene sus virtudes, quizás otros programas más podemos utilizar, ¿no? Pero
que tenemos que usarlo también con mucha prudencia, con mucha cautela. Y recuerden hace 3 puntos anteriores, ¿no? El uso ético de la información. Sabemos que a veces muchos de estos programas también, a veces no hacen uso correcto de las fuentes, ¿no? Las fuentes es eh, la parte teórica, la base teórica tan importante para que le dé sustento a la investigación. Entonces, dicho esto, tenemos que tener mucha cautela, ¿no? A veces no todo lo que te esté indicando como fuente es realmente la fuente, ¿no? Ya cuando uno conoce el tema, no sabe que las fuentes no son correctas. Entonces hay que tener mucha prudencia al respecto también. Y bien, es algo también que a nosotros nos interesa bastante. Bien, quizás algunos de ustedes ya tienen experiencia publicando, entonces ya uno busca, ¿no? Quiero publicar en Scopus, quiero publicar en Web of Science, ¿no? Quiero publicar en ProQuest, quiero publicar en la PubMed, ¿no? En Medline. PubMed y Medline generalmente son bases en tema de salud, ¿no? Y la Web of Science y Scopus, pues claro, son bases de datos muy reconocidas, ¿no? De cobertura anglosajona, muy general, diversos temas. Y esta otra base de datos la hace SIGNO, que es del Consejo Superior de Investigación Científica, sobre todo en España. Entonces, son diferentes bases de datos que a nosotros nos ayudan, ¿no? a que nuestra investigación esté reconocida en la comunidad académica como científica. Entonces, llegar a estas bases de datos no es sencillo, es toda una odisea, ¿no? Un campo de trabajo bastante arduo, ¿no? Que poco a poco con la práctica uno va aprendiendo. Y dependiendo de la posición de las bases de datos, ustedes van viendo aquí, ¿no? La EASY, la Web of Science, ¿no? Luego la Scopus, la PubMed, Medline, la Cielo, por ejemplo, esta revista Cielo, o las revistas, perdón, que están indexadas en la base Cielo, sí, inclusive en Renacir, cuando uno se consigue, o cuando es evaluado como investigador, por ejemplo, aquí se le da por lo menos un puntito. ¿No? Le da un puntito. En la Tildes, en Lilas, en LIPEX, en Biomed, etcétera, otros, no hay puntaje, ¿no? Pero a partir de la revista Cielo, o sea, perdón, en las revistas que estén indexadas en esta base de datos Cielos, sí le dan un puntaje. Entonces aquí también el tema de la investigación también es otro tema de mucha competencia, diría yo, ¿no? Pero que es bueno saberlo, ¿no? Eh, y aún en Scopus, como en la Web of Science, también hay cuartil, ¿no? Cuartil uno es el mejor donde los premios Nobel escriben, ¿no? Y que también hay un costo bastante elevado, ¿no? Cuartil 2, 3 y 4, ¿no? Digamos, son las menores, la 4, por ejemplo, ¿no? Pero también te asignan un puntaje cada uno de ellos, y pero igual, manejan digamos, es relevante, ¿no? En la investigación. Ahora, yo quiero, ¿no? Y es algo también interesantísimo, yo quiero que la revista, ¿no? Que yo voy a elegir esté en Cielo, esté en la WOS, en la Web of Science, o esté en Scopus. O sea, lo que tengo que hacer es entrar a esas páginas, ustedes van a ver acá, cielo.org, ¿no? A ver, voy a empezar a buscar y a ver, las revistas, por favor, que están en esta revista Cielo. Ok, empiezo a buscar. Y aquí yo me aseguro que la revista que voy a elegir esté indexada en Cielo. Tengo que asegurarme de eso, ¿ok? Porque hay muchas, les va a llevar a sus correos, me ha llegado infinitas veces y nunca las acepto porque lo único que quieren es lucrar. Y en muchos de los casos, inclusive en Cielo, como en Scopus, ya está en la voz, hay revistas que no te cobran, son digamos, son gratuitas, ¿no? Pero claro, pasa todo un proceso. Entonces toman en cuenta ese detalle. Esto es para Cielo, cielo.org. Ahora, en Scopus también. Scopus, ¿no? Y lo que haces es buscar las revistas, te sale todo el listado y tú vas viendo cuál de la temática estás interesado y puedes apuntar a esa revista. No solo en Scopus, sino también en la revista, en la base de datos WOS, ¿no? En Clarivate vas a buscar qué revista estás interesada. Si tienes tú ahí el número del ISSN, pues lo pones, lo digitas y ahí te va a salir, ¿no? Entonces, todo eso te ayuda a que no te engañe, ¿no? A veces en este caso es que nosotros mismos hagamos la búsqueda para saber si la revista que yo estoy eligiendo está en esa base de datos. Por lo que ahora está sucediendo es un negocio tremendo.
¿ok? Porque te van a llover y te llegan a tu correo. Mira que nosotros estamos en la WOS, Web of Science, que estamos en Scopus, ¿no? Y que solo tienes que pagar, digamos, 150, $200. Y aquí hago un paréntesis súper rápido, ¿no? Porque una de mis estudiantes que trabaja en una universidad muy cerca de ustedes también, ella le decía a un profesor, ¿no? Mire, profe, este, yo le recomiendo, ¿no? Que no se presente a estas revistas porque no es una revista fiable, pero el profesor, pues ustedes sabrán también, ¿no? Que a los profes por publicar en determinadas bases de datos, ¿no? Les dan un puntaje o les dan un bonus. El profesor le dijo, no, no, ahí nomás, no te preocupes. El profesor pagó, pero ahí sí pagó como sus casi $800. Mamma mía. A los días, la revista donde él había publicado, la revista desapareció. ¿Qué pasó? Estamos en un gran problema que se llama las revistas depredadoras. Te dicen, yo estoy en Scopus, yo estoy en la Web of Science, etcétera. Todo eso te pueden decir, te van a decir, pero la única forma de asegurarte es que tú mismo busques en este listado, o que en estas páginas oficiales de las mismas bases de datos, esa lista. Porque lo que hacen estas revistas básicamente es lucrar con tu trabajo. Por tu tesis ya fue subida, ¿no? Ya está en el repositorio de la universidad, inmediatamente te llega, ¿no? Bien, hemos visto que has publicado tu tesis o inclusive alguna conferencia, ¿no? Has presentado, bien, me permite, ¿no? Escribir, me permito escribirte, ¿no? Porque hemos visto de tu investigación que has realizado y si tú nos permites, ¿no? Por tanto monto, lo vamos a pasar a un libro, ¿no? Y lo cual tú tienes que presentar nada más como $200, etcétera, y te pintan maravillas. Pero no sabes que gran parte de ese problema es que la revista o desaparece o sencillamente el Concitec o estas mismas bases de datos, Cielo, Scope o Web Science, la saca de su listado. ¿Por qué? Porque ya se han dado cuenta que esto es un negocio, porque esas hay revistas que tienen hasta 1000 páginas o más de 1000 páginas, ¿no? Y lo que hacen es cobrar por cada artículo, ¿ok? Porque cada autoría, ¿no? Y ustedes no sé si se recuerdan que hace un par de años o 3 años atrás salió lo que se llamaba la granja, ¿no? Un fenómeno y un problema muy grande que salpicó a las universidades peruanas. Y que también salpicó en mi universidad, ¿no? Una facultad también muy conocida de mi universidad y generó grandes problemas, ¿no? Sobre todo problemas de imagen, ¿no? Porque las universidades siempre estamos caracterizadas y nuestra función es la investigación. Y es esto que generó un gran, gran problema, porque para que ustedes sepan, ¿no? Las universidades públicas también, más allá del sueldo que reciben por estar en determinados niveles, ¿no? De reconocimiento en el RENACIT, lo que les hace es subvencionarle hasta el 50% de la remuneración. Entonces, pues todo el mundo se estaba peleando por eso y lo que hacían es comprar las autorías, ¿no? Si estás en la primera autoría, o sea, estás en el primer lugar de todo el listado de autores, pagas más, no sé, 500, $600. Segundo, va bajando, ¿no? Entonces, sale un artículo y no sabes con quién has trabajado en las coautorías, porque ahí se vio los casos, ¿no? Habían trabajado como 30 autores para un artículo y todos de diferentes países. Y países, pues, que del África, de Oceanía, etcétera. O sea, completamente diferente a lo que normalmente uno trabaja. Entonces, ahí pues se dieron cuenta, ¿no? De este gran negocio que había resultado. Entonces, chicos, ¿no? Hay que tener mucha cautela, mucho cuidado, ¿no? Con este detalle. Como ustedes podrán ver, el objetivo de nuestra especialización, ¿no? Y aquí ya entrando a la parte medular, ¿no? De esta especialización es ¿no? El curso uno, que es el desarrollo de tesis, ¿no? Definir el tipo de investigación, identificar las fuentes de información, formular el problema, las preguntas, los objetivos y justificar la investigación. Identificar las teorías que sustentan la investigación, desarrollar su estado actual, realizar el diseño metodológico, el análisis de los resultados y la conclusión de la investigación. Es parte de un desarrollo de una tesis, ustedes sabrán, ¿no? Hay un curso 2 también,
¿no? Que es el análisis de datos para una tesis, determinar la fiabilidad y validez de los instrumentos de medición y aplicar técnicas de estadística descriptiva, aplicar pruebas de hipótesis y estimaciones de intervalos de confianza para realizar las inferencias estadísticas, utilizando las pruebas paramétricas y las no paramétricas, modelar relaciones entre variables a través de técnicas de regresión lineal, múltiple y logística, evaluando su capacidad explicativa y predictiva, aplicar métodos de análisis multivariado, técnica como análisis de componentes principales, análisis factorial y análisis de conglomerados. El curso 2. El curso 3, en el que estamos presentando el masterclass, curso referido a la elaboración y publicación de artículos científicos, ¿no? Identificar el tipo y la estructura del artículo a escribir, redacción del título, resumen, palabras claves e introducción, la búsqueda de las fuentes de información, la redacción del método, resultados, discusión y conclusiones, y la identificación de la revista científica, proceso y requisitos para publicar. Entonces, dicho esto, pasamos a la ronda de preguntas y aquí los escucho, chicos, los escucho. A ver, preguntas, creo que ahí dejamos varias preguntas, ¿no? A ver, vamos a leer por el chat las preguntas. Vamos a leer por el chat las preguntas. Dice, ahora vamos a tratar de leerlo, ¿ya? Ah, ok, hablaba aquí la ley de Kenji, recién se aplica. Killbot, claro, el Turing de ChatGPT tienen convenios, así es. El parafraseo ya es detectado, hay más caminos y hay otras salidas también. Dice, tienen que ser sin reposo. Así es, lo del Turnitin tienen que ser sin el depósito. O sea, si tú depositas, ya fuiste. No tienes que depositarlo, ¿ok? O ponerlo como borrador, ¿no? El lado bueno son los docentes universitarios, las casas que hacen tesis. Ese es otro negocio, ¿no? Eso se ha detectado al costadito de las universidades o frente a las universidades están precisamente este gran negocio de realizar las tesis. Nosotros, por ejemplo, como profesora que veo el tema, también que asesoro tesis y ya tenemos por varios años, sencillamente nosotros les aprobamos a los estudiantes, que pasamos, nosotros ya sabemos de eso, ¿no? Ya vemos cómo es el comportamiento de un trabajo, porque semana a semana vemos los avances. Semana a semana decimos, a ver, avanzamos esto por aquí y vemos el día a día del estudiante, sabemos cómo escribe, ¿no? Y también sabemos cuando hacen uso excesivo de ChatGPT. Sabemos que eso no es tuyo. Esto tú has utilizado a este programa, así que por favor escribe bien. O a veces de un momento a otro el estudiante falta y casi al final viene con el proyecto terminado. No, pues, no hay forma, ¿no? Y chao, te jalaste el curso y así hemos tenido varios casos, dos, tres, que han jalado el curso y que lamentablemente trica, le llaman, ustedes saben, ¿no? Pues desaprueba y ya lo retiran de la universidad. Así que sí hay ya medidas bastante fuertes, ¿no? Sobre esa situación. Eh, ¿Podría darnos soluciones? Y la única solución básicamente es no depositarlos, ¿ok? O sea, pásenlo, sí, pero como borrador, pero que no se deposite, ¿ok? Y les explico, es la parte más cruel, lamentablemente a mí me da pena, pero la parte más cruel y estás a punto, 2, 3 días de sustentar y no puedes por este impasse o este gran impasse. O sea, sencillamente puedes hacer el favor, le puedes pedir que te ayude, pero por favor que no lo depositen en el repositorio de esta universidad. Eso sí, no lo deposite. Ya, ¿cómo son los cuartiles? ¿No? Hablan de cuartiles. A ver, se organizan por niveles, por niveles, categorías de investigación, ¿no? El cuartil uno, como yo les comentaba, son las investigaciones, son las revistas, ¿no? Que están en mejor puntaje, donde la comunidad científica, ¿no? Y les decía, ¿quiénes escriben en los cuartiles uno? Normalmente son los premios Nobel, ¿no? Son las personas investigadoras reconocidas a nivel mundial. Cuartil uno y para escribir ahí, pues obviamente es muy riguroso, ¿no? Y a su vez también ahí sí hay un pago, digamos, fuerte, ¿no? No sé, a ver, $1000 más o menos, y aquí generalmente la universidad es que subvenciona ese pago. Aprox, digo, ¿no? Ahí el cuartil 2
es un nivel también bueno, ¿no? Se van dando cuenta, ¿no? Cuartil uno, 2, 3, 4. Es una pirámide, ¿no? Es una pirámide donde el uno está en la cúspide. El 2, como el 3 son intermedios, ¿no? Que dependiendo de, digamos, de los años, y la secuencia, ¿no? Y el mantenimiento de la misma revista, ¿no? Han permanecido en el tiempo y van ascendiendo también de lugar. ¿No? Y el nivel 4, el cuartil 4, pues son los que, digamos, están en la base, ¿no? En la base de todo, de estas de estas revistas, ¿no? Este, que normalmente también se escriben para la comunidad académica, científica, ¿no? Pero, ¿cómo decir? A ver, pero digamos que lo hacen de manera muy general. Si son especializadas, sí, de manera muy general, ¿no? Pero también son apreciadas por la comunidad académica. Por ejemplo, ¿cómo se dice esto? Para para el reconocimiento de un investigador RENACIT, ¿no? El cuartil 4 ya le decía, cielo le da un puntaje, ¿no? El cuartil 4 le da 2 puntos, el cuartil 3 le da 3 puntos y el cuartil 4 le da 4 puntos, ¿no? Es decir, un artículo aceptado y publicado en la revista de cuartil 1 le da 4 puntos. Un artículo en la revista de cuartil 3 le da 3 puntos y así va bajando. Cuartil 2 2 puntos, ¿no? El cuartil 4 le dan, si no me equivoco, también ahí le dan 2 puntos al cuartil 4. Y en cielo le dan un puntico. ¿Ok? Como para que tomen en cuenta lo de los cuartiles, ya sea en Scopus como en la Web of Science, la WOS. Siempre va a haber aquí ustedes se van a dar cuenta que existe un oligopolio. O sea, son solo dos empresas que mueven todo este mercado. Y es algo también que es algo, por no decir truculento, ¿no? Porque solo se mueven con dos grandes empresas, que es la de Clarivate, que es de la Web of Science, y el otro es, ay, se me fue el nombre de Scopus. Hoy se me fue el nombre ahorita, se me fue el nombre. ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno se acuerda de Scopus? No recuerdo el nombre, se me fue el nombre. Elsevier, ajá, Elsevier. Son las dos megas empresas mundiales, oligopolios, ¿no? Que han agarrado todo el mercado de la investigación. Y por eso que ahora hay una ola, bueno, ahora no, ya desde hace algunos años no se está trabajando que la investigación sea de open access, de acceso libre, ¿no? Y ya algunos premios Nobel han empezado a escribir, ¿no? Han empezado a escribir en revistas de acceso libre, de acceso abierto, open access, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que restringir la investigación, ¿no? A un círculo tan cerradito, ¿ok? Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta de esos detalles. No, sí, ahí dicen en unos años entrarán los chinos y rusos y ya, y claro, lo va a tirar todo. Pero en este momento es un negocio redondo. Jenny dice, ¿qué antigüedad debe tener la tesis como máximo para hacer un artículo? Yo sugeriría lo más pronto posible. Recuerden que las investigaciones se van actualizando permanentemente, ¿no? Si la tesis a ver, lo ideal es que ni bien la tesis salga, ni bien salga la tesis, ustedes piden al repositorio de su universidad que se embargue, ese es el término, ¿eh? Embarguen, por favor, mi tesis. ¿Por qué? Porque estoy en construcción de mi artículo. Ok, ahí ustedes pueden argumentar. Entonces le da tiempo, por lo menos, de ahí depende de cada universidad. Le pueden dar 6 meses, ¿no? Esto pasa en mi universidad, 6 meses, para que en ese periodo de tiempo la tesis no esté de acceso abierto, está cerrado. El término es embargado, ¿no? Hasta que se presente, por lo menos en ese lapso de tiempo, se presente el artículo y ya esté publicado, con la finalidad precisamente de que siempre el artículo sale primero y después sale la tesis, ¿no? Pero a ver, de aquel que ya presentó la tesis, lo que podría hacer es actualizarlo, ¿no? Igual siempre va a tener que actualizar la información de lo que se trabajó en la tesis, ¿no? Porque siempre se maneja esto de la actualidad, ¿no? Eh, y la información, las investigaciones siempre se paran actualizando, ¿no? Así que la recomendación es que lo máximo posible, lo más pronto posible, ni bien termine la tesis. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta más? Creo que hemos tenido varias preguntas, ¿no? Acá hay un grupo interesante que tiene cierto conocimiento y enhorabuena, ¿no? Enhorabuena porque van ahondando más sus temas.
José Luis, oh, perdón, Juan Luis. Doctora, buenas noches. Usted comentó algo que realmente no había escuchado previamente, que es la ejecución de un artículo científico antes de la presentación de una tesis. Es, bajo, más o menos, perdón, ¿qué finalidad tendría eso? Ya, ¿te refieres a que de la tesis sale el producto del artículo? Sí, porque yo estoy haciendo mi tesis Ajá. y claro, yo lo tengo a un grado avanzado que pienso yo podría hacerle desprenderle un artículo antes de sustentar la tesis o finalmente que se apruebe. Claro. Mira, y esto ya es una casi política de las universidades. Ya en los últimos años, será 3, 4, 5 años no más, se ha tomado como decisión, ¿no? En posgrado sobre todo, que antes de sustentar la tesis, el estudiante o el tesista debe haber publicado un artículo producto de su tesis. ¿Qué significa esto? Para la maestría, como para el doctorado, maestría 2 años, doctorado creo que es ahora, no sé si dos también, en algunos casos son cuatro, dependiendo de las universidades, ¿no? En ese lapso de tiempo tienen para que, por ejemplo, ¿no? En el primer ciclo se ve el planteamiento del problema y en el planteamiento del problema no hay mucho que hacer. En el segundo ciclo está el marco teórico. Ajá, ahí sí podemos trabajar con el marco teórico, podemos coger a una o dos variables o una o dos categorías y ahí, por ejemplo, está el detalle, ¿no? Que podemos trabajar el estado del arte o la revisión sistemática de la literatura, que son también diseños, técnicas para trabajar, para desarrollar las investigaciones cualitativas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ya tendríamos la opción. Con el capítulo 2 ya podríamos trabajar, ¿no? Un artículo. Podríamos hacer un artículo, el estado del arte de tu tema o la revisión sistemática de tu tema. Entonces, de ahí podríamos, desde el segundo ciclo o segundo capítulo. Tercer capítulo habla de la metodología. Tú puedes abordar también las diferentes metodologías sobre tu tema. ¿Puede ser aceptado? Claro que sí. Es interesante, sí, sí puede ser. Bien, entonces, mira, tienes una segunda opción. Una tercera opción, tienes producto de tus resultados, pero tus resultados trabajas tú una o dos variables, es decir, para el artículo tú no vas a presentar toda la tesis, tú vas a trabajar básicamente una de tus variables. Bien, entonces, si te vas dando cuenta, tienes hasta tres opciones o tres temas, claro, tres diseños, vamos a decirlo así, ¿no? De tu tesis. O haces el estado del arte, el capítulo del marco teórico, o haces, ¿no? La revisión de los diferentes diseños metodológicos de tu tema, o sencillamente en los resultados coges los resultados de una de tus variables, ¿no? Y eso te lleva a presentar un artículo antes, inclusive, de que tu tesis salga, pero eso va a depender mucho, ¿no? Digamos, de la rapidez con la que puedas trabajar, ¿no? Y la disciplina también que le puedas dar. Y normalmente lo que se hace, ¿no? Es que el tesista trabaja a la par con el asesor, ¿no? Con quienes son ya asesor, el autor y coautor, ¿no? Del artículo científico. ¿Ok? El estado del arte básicamente es el avance, ¿no? De la teoría, del marco teórico de tu tema, ¿no? A ver, por ejemplo, la teoría del avance del marco teórico o el estado del arte, cómo avanza la teoría con referencia al trabajo en equipo, ¿no? Antes hablábamos de trabajo en equipo, a ver, ¿quiénes eran los referentes en el trabajo en equipo, ¿no? A ver, o liderazgo, ¿no? Es ay, ¿cómo se llama este señor del que está en la UPC? Ay, se me fue su nombre. Ay, se me fue su nombre. Hoy se me fue su nombre este señor, que es muy reconocido también. Fishman, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Y ahí podría yo también abordar a otros autores. Entonces, ahí es donde yo cojo a ver cómo es que el concepto de liderazgo no se va modificando en los últimos años. Por ejemplo, yo me tomé la molestia ahora justo de trabajar, ¿no? El tema de trabajo en equipo, ¿no? En el estado del arte de trabajo en equipo, ¿no? En pandemia.
¿no? Y hemos visto cómo se ha desarrollado ese trabajo en equipo y cómo ha variado algunos, digamos, algunos conceptos. Y esto es el estado del arte, cómo el concepto varía en un determinado tiempo. Ok, y ya para terminar, dice doctora, ¿y para tesis de titulación debería haber un artículo? No, no, para titulación no lo hay, salvo la universidad o salvo si el programa esté acreditado. Si el programa está acreditado, sí se puede titular con un artículo científico. Ok, eso lo dice la ley. Listo, chicos. Ok, son ya las 9:15. Ha sido interesante la presentación, ¿no? Las preguntas también que ustedes han hecho, es un bonito grupo, buenas preguntas, ¿no? Hay concepto ya de este grupo. Ojalá que ustedes se puedan animar a este programa, a esta especialización que tenemos y sobre todo, pues que del programa que tenemos, del curso que tenemos, pues ustedes puedan también salir con artículos. Ya en el grupo anterior hay varios chicos que salieron con buenos trabajos. Así que creo que hasta aquí nos vamos quedando. Ha sido un súper gusto. Dale, chicos, ha sido un súper gusto y los animo pues a que se puedan matricular. Así que ahí vamos viendo el tema a mayor profundidad, más detalles, ¿no? Y Matías, que está aquí, creo que está acá conectado, pues les puede dar más luces y seguro que más información a sus correos electrónicos. Bien, Matías, un gusto. Saludos a todos. Muy buenas noches. Se cuidan. Buenas noches a todos. Hola, ¿me escucha? Sí, se había ido la señal, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, mira, soy Adriana Ramos, asesora académica de EDEX, de la Universidad San Martín de Porres. Nada, consultarles qué les pareció la clase. Sí, estaba bien bonito. Excelente. Estuvo bien explicado. Sí, bien explicadito. Correcto. Miren, los que están interesados, justamente ahora les voy a escribir al WhatsApp, me les voy a dejar también por el chat los que están interesados en matricularse, para que me puedan escribir directamente y poder ayudarlos, ¿sí? Ya, Ahora les pongo mi número al chat. ya, gracias. ¿Tienen alguna consulta adicional para poder ayudarlos? ¿Nos puede compartir la clase? ¿Desea que le mande el link de la clase Sí. grabada? Sí, Ah, claro. A ya, ver. gracias.
Les acabo de compartir mi número, teléfono, cualquier consulta que tengan, me escriben. Si se encuentran interesados en matricularse para la especialización de tesis. ¿Sí me logran escuchar? Hola. Hola, estoy compartiendo en el chat el link del grupo para que puedan ingresar y ver los enlaces que se va a compartir de la clase de hoy día, ¿correcto?